Welcome everyone. Bienvenidos My name is todos. Alejandro Mi nombre es Chaul, Alejandro and Chaul I'm excited y about estoy launching this emocionado del series lanzamiento de with estas Tenzin Wangyal series con Rinpoche, Tenzin and Wangyal our first Rinpoche y speakers, which are nuestros primeros Drs. Lorenzo Cohen and invitados, Dr. Sadhbir Singh ponentes, Khalsa. el doctor Lorenzo So Cohen y Sadhbir Singh this Khalsa. is a first of a series that Esta es we're la starting primera de una this year serie que on estamos science and iniciando spirituality en dialogues. este año, los And diálogos de I'll tell you ciencia a y little bit about espiritualidad, y this les voy a series, decir un some of the poquito acerca de history, estas series, algo and de su then historia. I'll Y pass it on to luego le Rinpoche to voy tell a you a little pasar more el of how micrófono a this fits on the Rinpoche whole para que Cyber nos diga Sangha, and then un get poco to más our de cómo esto esteemed se acomoda speakers. en la cibersanga y luego a So nuestros this series ponentes. really Estas have series two streams realmente of how they tienen come together dos to you líneas today. de One cómo se is unen the y whole llegan hasta work that Rinpoche ustedes has hoy. been Una es doing in Cyber Sangha todo el trabajo que during all Rinpoche ha these years, estado and haciendo en la actually way before cibersanga COVID. todos estos So really, I eh, think a años y pioneer luego in the antes use of Zoom and platforms. And ha so sido un that in pionero that Rinpoche en way, el the uso de reason Zoom for y that otras is that we don't have plataformas. to Y reach la just cosa our aquí es local que group, no but tenemos solo que really alcanzar a nuestros expand grupos all over locales, the sino en world, and verdad really many nos times podemos with expandir por todo multiple el mundo translations. muchas The veces y other con múltiples stream that traducciones. makes Y this la happen otra línea que is hace que another esto interest of ocurra Rinpoche in es research. otro And interés since que tiene early Rinpoche en on, la even investigación. Y while he desde was in the temprano, monastery, he is aun cuando él interested estaba en in el research. monasterio, But él really, when estaba he came interesado to en la Houston, where I investigación. am now, and Pero I'll tell cuando you a él little bit llegó more a about it Houston, in a donde yo minute, estoy ahora, y ya les contaré algo al he started respecto, él getting in inició touch when he was a Rockefeller poniéndose en Fellow at contacto Rice porque University. He tuvo una started getting in beca touch with the people Rockefeller y at the comenzó a medical estar en center, contacto con gente en el and centro that planted a médico. seed for Y eso a plantó lot la of the semilla research para that mucha started de la happening, investigación particularly que in the comenzó a mind-body llevarse a area. cabo, en And that's particular en el where área de actually cuerpo-mente. Lorenzo Y ahí Cohen, es donde, who's de one of hecho, our Lorenzo speakers Cohen, que today, es and uno why de I nuestros wanted to bring ponentes him hoy, to this y yo first ya one, quería because really traerlo a it's esta through primera Rinpoche sesión, porque and en verdad es Lorenzo a través that de I Rinpoche y de became Lorenzo que interested in yo research, me comencé both a interesar from en la being a investigación, practitioner myself tanto and siendo un being with Rinpoche practicante yo mismo como for almost estando 30 por years, and Rinpoche then por with casi ya Lorenzo 30 working años for y over con 20 Lorenzo years in this trabajando por más area. de 20 And then años en through esta Lorenzo, área. I met Y luego Sadhbir, a través de and Lorenzo so conocí a and that's Sadhbir. how Y this así is es coming all together. como todo So this esto se ha series armado. is Así que esta body, serie es breath, cuerpo, and mind. So respiración today y we'll really mente. focus on Y body. hoy estamos Of enfocados en course, el as we all cuerpo. know, and Desde Lorenzo was luego, telling como me, ya oh, come on, sabemos, y you out of Lorenzo all me people are decía, going to just focus on ah, body and not tú, body, breath, mind. ¿cómo? Se van But a enfocar these are solo en el all cuerpo y totally no cuerpo, interrelated. And respiración y yet, mente. Bueno, how can mira, we talk todos están more about body interrelacionados, pero today, and ¿cómo how, of podemos course, it hablar hoy has an más impact acerca del on cuerpo? energy and Y its cómo ways of desde breath and luego sound tiene su and impacto mind, en la and vice energía y versa. luego la respiración y la So, mente. we'll talk on Bueno, those topics. I hablaremos do de want to esos say temas y something. sí Someone quiero put a decir comment algo. that Alguien puso un we were not very comentario gender de diverse, que no éramos and con diversidad de that's género. true. Y bueno, es But I cierto. do want to say Pero that sí there's quiero other decir que diversities hay here, otras I see diversidades in aquí, como pueden nationalities ver, and hay in distintas ethnicities, but nacionalidades, also that in our next etc. Pero en panels, nuestro we'll be siguiente happier panel that the estaríamos panelists muy will felices que be los actually panelistas the serán, both de next hecho, panelists are women, are Julie mujeres, Simmer Brown ambas, and Shirley Tellis, and the Shirley following two are Teles women y as well, otras Eve mujeres Ekman and también, Elisa Casasa. So y Ana we'll Elisa balance out. Cosanza. So Ya vamos a let me balancear say a entonces. couple of words of Déjenme our decir un par de introduction, palabras although you acerca de la have all that introducción, information aunque ya tienen toda esa about our speakers. información acerca de Geshe nuestros Tenzin Wangyal ponentes, Rinpoche Geshe probably Tenzin Wangyal doesn't need Rinpoche, much quizá no introduction to this necesite mucha group. introducción a He, este grupo. after finishing his Después studies de in haber Menri concluido sus Monastery in estudios en India, el came monasterio Medri en to la the West, India, él first to vino a Italy, and there's Occidente, some primero a relation here in Italia, Italy, y and hay una then relación aquí con to the Italia, US, y and particularly después a he los was Estados here in Unidos, en Houston particular estuvo aquí at en Rice Houston, University as a en la Rockefeller Universidad Fellow. He Rice, founded the con una Ligmincha beca Institute, now called Rockefeller, y Ligmincha fundó el International, which Ligmincha has centers Institute, around ahora 35 llamado centers all Ligmincha over the world. Internacional, y ha Before fundado COVID, centros he used to alrededor del travel mundo. extensively, Y antes del and COVID, now he de la travels with a pandemia, él cyber viajaba pathway. And so extensamente y he's ahora bringing viaja all a these different través programs and de wants to continue to bring los programs canales also for cibernéticos. free
Y bueno, The con other sus aspect, of course, enseñanzas son para is his liberar a la interest in gente, así como research, lo ha estado and that's haciendo. why we Y have él también these está kind interesado en la programs. investigación y es por eso que tenemos Lorenzo esta clase de Cohen is programas. at MD Lorenzo Anderson, so a Cohen few blocks from está where en I el am. I'm hospital here at the Youth MD Center at the Mind Anderson, Body Spirit aquí Institute a at the Youth unas Center, but I used to cuadras de work donde yo at MD Anderson estoy, with en Lorenzo for el 20 years. Centro Lorenzo Jung de is Mente, Cuerpo, a Espíritu. distinguished professor Lorenzo es in un clinical profesor cancer distinguido prevention, en la and prevención also is the del director of the cáncer y Integrative también Medicine es program at MD director Anderson. de medicina He is one of the integrativa en el MD co-founders of the Anderson y es uno Society de of los Integrative cofundadores de Oncology. la He was Sociedad de very Oncología active also and Integrativa, vice chair of the muy Academic activo Consortium for también Integrative Medicine. vicepresidente And de he's been always la interested in integración lifestyle de la Academia para factors Integración and particularly how Médica. mind-body practices Y tiene fit su in, interés not en just ver cómo las prácticas de exercise cuerpo-mente encajan, no solo como and ejercicios nutrition. y nutrición, He and sino que Sadbir él actually co-edited a book called The Principles and coeditó Practices of un Yoga libro and que se Healthcare. So llama if you don't Los have it, principios that's a y book las to have. prácticas del yoga en los He cuidados de also, la with his salud. wife Allison, Y también con su esposa co-wrote a book Allison called Anti-Cancer es Living, coautor de un Transforming Your libro que Life se and llama Health in the Vivir Mix of Six, which Anticáncer, we'll get to. transformando tu vida. Sadhbir Singh Khalsa, Y and also Satvir one Singh more thing about Khalsa, Lorenzo that I bueno, want to mira, bring una cosa in más de the Lorenzo que conversation quiero traer a la is his part of conversación as es a que él es practitioner parte and how de he lived practicante with y cómo his él vive con grandma todo in esto. Italy, a eh, famous yoga es teacher, Andres porque encontró Cadavelli, en Italia a un maestro so famoso de again, his yoga, interest in Andrés research Cadaveri, might have been y impacted bueno, by that, y and quizás we'll su talk about interés it en la and let him talk investigación about pudo it. haber sido impactado por Sadhbir eso, Singh ya Khalsa hablaremos also después. has Ahora bien, both Satvir avenues. Singh He is Khalsa tiene a ambas áreas. Kundalini, certified Kundalini Él yoga es un instructor. instructor He's the certificado de director of Kundalini yoga Yoga, research for the es Yoga Alliance. director de la He's the investigación de director of yoga para research la for the Alianza de Kundalini Yoga, Research es el Institute, director and de he's an associate at investigación the para el Madison Henry Instituto de Institute for Mind Kundalini Body Medicine. Yoga y He's también also el an affiliate Instituto of the de Osher Center for Cuerpo Integrative Medicine and assistant y professor of medicine Mente at Harvard Medical y School in the Department of asiste en el Medicine at Departamento Brigham Médico Women's de Hospital. Harvard y en And el his research Hospital de is Mujeres. different than Y Lorenzo, su and that's why we investigación want to es bring them distinta de la de together. His Lorenzo y por eso interventions are quiero more for unirlos aquí. insomnia, post-traumatic stress, Ah, and sus he does intervenciones son más para el other insomnio, el kind of estrés research postraumático also y with otra breath clase de that we might investigación get into, también although con la we'll focus on respiración, body. que So, bueno, nos vamos ahora welcome sí a enfocar en everyone. el I cuerpo. say just a moment Bienvenidos about myself. todos I've been y studying bueno, for yo over hablaré 30 un years with poquito de mí. Rinpoche. He estado I'm estudiando director of con research Rinpoche for the más de Rinpoche 30 Institute, años, soy and I'm director de now director investigación para el for the Instituto Mind Body Rinpoche Spirit Institute y ahora soy of the Youth Center director here in Houston. de So, Cuerpo, Rinpoche, Mente y I'd like to turn Espíritu to aquí en you el Instituto and Jung ask you to en say a few words of Houston. how do you envision the Rinpoche, díganos series and unas the palabras whole de cómo kind of usted mandala of work that you're doing. visualiza todo este mandala de trabajo que está Good llevando a morning, cabo. everybody, Buenos and días a thank you, todos Alex, y for gracias wonderful Ale introduction, por very esta clear. maravillosa introducción muy And I clara. wanted to also first Y quiero también welcome ante todo darle la Lorenzo, bienvenida a Sadhbir Lorenzo, Singh, a Satvir here. Singh, We met que están before. aquí, ya nos hemos Lorenzo, we conocido have antes y been Lorenzo collaborating things hemos on estado projects and colaborando research in con Houston for some investigación time y in the muchas past. cosas en Haven't Houston seen ya por recently, but very largo tiempo en wonderful el to see pasado. you. Es And also maravilloso wanted to mirarles welcome a all our ustedes. Cyber Sangha Y también quiero members. dar I la just want to bienvenida a todos say, los miembros de don't want nuestra to talk too much. I Cibersangha. want to No hear quiero hablar really mucho, more, wanted quiero to en listen rather verdad than talking, but escuchar just más as an que hablar. introduction a little Pero bit como una here introducción un is poquito that aquí, we have, as a es Cyber que Sangha, como as a community, Cibersangha, como we are trying comunidad, to really feel estamos this sense of tratando de community sentir rather este than sentido de community based comunidad, on one tradition en vez de que la or comunidad se base Hindu solo en una tradition, tradición o en Sikh un solo tradition or género, Buddhist tradition, ya sea this kind of sikh o school, that kind of budista, school. o No, esta escuela o aquella, the no. sense of Cyber Sangha, El notion of sentido Cyber de Sangha, I Cibersangha, felt la like noción de we Cibersangha, all are es somehow que todos spiritual seekers. nosotros somos We buscadores all are espirituales de the alguna manera. practitioners. We know Todos each somos other, we might not know practicantes. each other, Quizá no but nos fundamentally conozcamos we are all unos a seeking los this otros, pero same thing. I fundamentalmente believe todos that. estamos buscando lo And mismo. Eso so, creo. and during this pandemic, Y durante there esta seems like so pandemia, much need parece que of hay helping tanta each other. I necesidad think de ayudarnos fundamental unos thing is a how to otros. help Y lo somebody what fundamental they es need, cómo ayudar a not alguien what you cuando lo want necesitan. to teach No them or cuando tú what you quieres think what they enseñarles need. o It's tú more crees que what really necesitan trying to esto o aquello, understand a little bit sino more más bien tratar what de people's entender needs un are poco these más cuáles son las challenging moments and
entre trying las to gentes
en bring estos those momentos elements in desafiantes beyond y tradition traer estos of elementos más schools and allá de las everything. tradiciones o So las we try escuelas. to do Así this que monthly, what tratamos we de call hacer full esto en moon bases practice. Every full mensuales en moon, lo we que have llamamos la práctica 24-hour de la cycle of luna llena. meditation that Cada luna llena tenemos un organized ciclo by completo de around the meditación de world, many 24 countries horas involved, and y están lead by different involucrados practitioners. países It alrededor goes de on todo el 24 hours. mundo. You can join anytime Y bueno, in a no tienes different que time estar las zone. 24 And horas, puedes so acompañarnos en we cualquier thought maybe the momento en las best distintas part of the zonas practice horarias. that Y everybody la can mejor parte do de la who are práctica familiar es with que this todos lo pueden knowledge, have hacer. knowledge on La these gente things, que ya but está also people, familiarizado tiene maybe family conocimiento members con who esto, don't pero have quizá knowledge miembros on de these la things, but they can familia still u join, otras personas que no tengan We call conocimiento it de estas cosas three aún doors nos pueden bodies. We acompañar. all have the Le same llamamos body. las The tres puertas. speech, El the cuerpo, breath is todos the same tenemos breath. cuerpo. La The heart and respiración, the el mind is the aliento, same todos heart and la mind. tenemos. The blood is Y the el same corazón, color. la mente, Color, todos la tenemos. La sangre que So tenemos it's es del mismo same color, todos. thing that we all are Entonces, connected to, todos nosotros and their estamos practice is conectados just y fundamentally estas same for prácticas everybody. son So fundamentales even though para sometimes todos. traditionally, Aunque sometimes a people veces a might nivel de label them tradición different la name, gente and quizá then los it's etiquete like con in nombres marketing. distintos. You Es como el same marketing. medicine, Es la you misma label it medicina, differently, pero and la then you etiquetas de charge more manera money diferente and y say it's luego better. cobras más y dicen But que es I think mejor. fundamentally these Pero practices yo are the creo que a same, nivel and so I fundamental las think prácticas, estas prácticas son iguales. minimum dividing labels, Entonces, I guess, con un but mínimo de still we etiquetas have to call divisorias, something we call pero body, we bueno, call le breath, tenemos we que call llamar mind, de we alguna call something. forma, cuerpo, So respiración, our approach to mente. support the Le Sangha llamamos de alguna is manera. Y do the nuestro full moon enfoque para practice. la Month of body, cibersanga es, this month is month hagan of la body, práctica next de month la is luna month of llena. Este mes breath, es el the mes month del after cuerpo, month of el mind. siguiente será de la respiración y el So when we siguiente de do la that, mente. I'm trying to teach a Al little bit hacer more esto, practical approach of what tratamos things can de be done through the enseñar un body, enfoque for the más body, práctico, practice of las body, cosas que son para el and the breath, cuerpo, para the la practice of the práctica del breath, some very cuerpo, la basic, simple respiración, things la in the práctica mind de la and for the respiración mind. y But estas we cosas also want sencillas, lo que many es de la people are mente para interested la to know mente. what's happening in Pero the hay mucha gente que scientific dice, ¿qué research está world. pasando en el mundo de And of investigación course, there are hundreds of científica? papers that are Y coming desde all the luego hay time, every cientos de time. documentos que And salen a la luz a cada momento. most of the case, they are Pero all en la going to the mayor same parte de los direction, which casos, is todos van hacia la misma really dirección, these que ancient es yoga and decir que en meditation, verdad that el these principles yoga y estas antiguas help prácticas de meditación y psychological, physical respiración health, ayudan. Son many ayuda ways they help. psicológica y física y de muchas I think formas. we have experts Así que yo creo who que share a tenemos lot aquí more about a these things, so I'm very much expertos que looking pueden forward. compartir de And estas cosas, so, así que and espero I'm con sure, gusto. afterward, I Y might have bueno, some estoy questions to seguro ask que after después I listen to tendremos algunas Lorenzo and preguntas y Sadhguru luego Singh. So podemos welcome escuchar a everybody. Thank you. Lorenzo y a I'll Sadhguru turn. Singh. Así que bienvenidos Thank todos, you, Rinpoche. gracias. Thank you very much. Adelante, Before I Ale. get to Ok, the speakers, gracias, I do want to Rinpoche, y say gracias a that todos. this Y antes de ir con Cyber los Sangha has a ponentes, lot of people quiero in the decir que background la working, Cibersangha and some tiene of you might un have montón seen de gente 2 trabajando days tras ago the bambalinas. beautiful Hace 2 días quizá organization that miraron la with hermosa Cyber Sangha organización showed all the que people that mostró work, particularly Cibersangha for y this toda la group. gente Polly is que always trabaja in en the back. You particular en can't este see her. grupo. She Polly just siempre helps está put tras this stuff bambalinas, together no with la the ven, pero ella es beautiful la que arma todo esto flyers that y you've pone seen, todos los and hermosos then carteles que ustedes Daniel ven y and luego Valerio Daniel y are the ones who Valerio are son supporting los the que están tech apoyando toda part, la parte and then the one that you técnica. will be seeing on Y the luego chat, algunos que the ustedes ven chat en el master chat, is la Mariela. maestra del chat So es Mariela Mariela Iragorri, and so thank Iragorri. you all of Así you, que because without gracias you a we todos couldn't be ustedes, porque doing sin ustedes no this group. pudiésemos estar So what haciendo I este thought I grupo. would do today Y lo que is, vamos a hacer first hoy of all, of course, es we'll get que, into ante the todo, research, but desde first I'd luego like to get vamos a into the people. entrar a I la want to investigación. see, you know, Pero quiero Lorenzo and Sadhguru, entrar con la gente. Lorenzo what y brought Sadhguru, you to this ¿qué les interest trajo into a these ustedes a este practices? interés You know, if you en can estas speak more prácticas? from a Ustedes personal pueden way, hablar whatever más you want desde un punto de to vista share from personal that o cualquier cosa que perspective. ustedes quieran compartir What desde brought you esa both perspectiva. to the ¿Qué les trajo a practice ustedes, and the a research, or, ambos, you a la know, how práctica was y a it a la little bit you're investigación? meandering in that ¿Cómo way? fue que ustedes So, se introdujeron Sadhguru, de you have esta the manera? mic off, so I'll start with you. Así que adelante, Sadhguru. Yeah, so my history of getting Bueno, involved sí, in mi historia contemplative de practices goes back involucrarme to con las the prácticas early 70s, contemplativas data actually a as inicios part de of the los counterculture. 70s. And as part of the Y counterculture, we como parte de were esta
we were contracultura. investigating alternative
realities from the estábamos 50s viendo where, realidades you know, alternas just de get a los suburban 50s, lifestyle and get buscar profession, un and that's it. estilo de vida And we were suburbano, questioning y nos the preguntábamos deeper values los of valores what's más out there in profundos de terms lo que of está allá becoming afuera a en human, términos de and that volvernos led a humanos. lot of us to Y eso nos guió a experiment with muchos de nosotros a hallucinogens experimentar and altered states of consciousness, con if you will. estados, con And as part of my alucinógenos y interest in estados that, I became alterados de very fascinated conciencia. with the Y idea yo me of vi muy fascinado entonces con la developing these idea spiritual de states of desarrollar consciousness. estos And so estados espirituales de I began conciencia. reading Y comencé books on the topic, and leyendo of course libros that acerca led del me to tema, y books desde on luego eso me guió a meditation libros de and then meditación books on other y contemplative luego practices. a libros de When I otras came across a prácticas book on yoga, contemporáneas. Y I luego remember one passage me in the book encontré that con un said, libro you de know, in yoga y un yoga, pasaje decía que en all el of the yoga aspects of your life todos los are aspectos de targeted tu towards vida the development of those apuntan hacia el contemplative states, not desarrollo just de the esos mental estados cognitive component. contemplativas, no solo la It's your parte diet, mental it's your cognitiva, breath, it's sino your que es tu body, dieta, tu it's your respiración, everything. tu And cuerpo, tu that made a todo. lot of sense to me. Y eso And me hizo so, mucho so sentido. that led me to my first Eso yoga me class llevó a mi primer where clase I de was yoga, experiencing both donde yo body, estaba breath, experimentado con mind, el and cuerpo, la now we go into respiración y the la spiritual mente, components. y But desde ahí a los it was a componentes very sort of espirituales. ordered and Entonces scientific fue approach un to enfoque the ordenado y lifestyle I adopted. científico al estilo de vida que yo adopté. Thank you, Sadhguru. Gracias, Advir. Lorenzo, do you Lorenzo, wanna, tell us a little bit ¿quieres about contarnos un as poquito? early? I know you started Yo very early sé with que iniciaste Varga, with your grandma, muy whatever you want to share. tempranamente con Yeah. Sadhvanda o So bueno, lo que tú thank nos you quieras and thank compartir. you for Sí, gracias. the invitation Gracias por la to join this invitación para group. participar en este grupo. And you Y know, a lot of people don't mucha get into gente this origin no question, but entra I en think esta pregunta it is an original, important pero one. creo que es And una pregunta I guess mine importante. actually dates Yo back perhaps creo que to esto around the same time of nos lleva Sadhvir's, quizá even al though I mismo wasn't tiempo de fully Sadhvir, conscious of aunque yo what no was estaba happening, plenamente as consciente de Alejandro lo que mentioned. ocurría, como mencionó My Alejandro. grandmother's Vanda Scaravelli, Mi who abuela, came to Carabelli, yoga actually entró when you a think of yoga, this y cuando this piensa sangha that's uno happening en broken esta into three sangha, areas, she came to yoga originally ella entró through al what we yoga call the originalmente a mind través and de her lo que very deep llamamos la mente lifelong y relationship una with relación de toda la vida muy Krishnamurti. profunda con Krishnamurti. And in her midlife, when Y she met en su edad Krishnamurti, media, cuando ella conoció a they would Krishnamurti, invite every a summer ellos se les BKS invitaba Iyengar to cada teach verano Krishnamurti para what enseñar we a could call, Krishnamurti more conventional Hatha de Yoga una and forma the convencional de Finod Hatha Yoga. Iyengar's technique. Certainly Y back in estas the 60s and técnicas 70s, it was de very los physical. 50s y 60s que And a eran muy separate físicas. teacher Y un would maestro fly aparte in, entraba Desikachar, to después focus on the de breath. Chakachar So para enfocarse Vanda's en la pedigree, respiración. she always said, I had Krishnamurti for the Así que mind, Krishnamurti Iyengar for the estaba en la body, mente, and esta otra Desikachar for the persona para breath. el And cuerpo y Desikachar I para la was born in respiración. Italy, Y yo nací en and Italia Vanda is Italian and y lived there her whole Vanda life. vivió allí toda su And was vida exposed to this y fui as a expuesto a young esto child, siendo todavía un having this sort niño, of Indian philosophy, teniendo not esta Hinduism per se, but filosofía I guess no you could say hinduista en sí misma, pero podrías Krishnamurtiism, decir que which is Krishnamurti, sort of just this open philosophy, con esta filosofía which abierta, is not religious in nature, que no era religiosa en su deeply naturaleza, spiritual. Obviously, sino as a era rebellious profundamente teenager, I had no espiritual. Y interest in bueno, that. como un But of adolescente course, quizá the dirías seed que no was hay interés en planted. eso, And pero when se me plantó esa I semilla. started Y focusing yo comencé a enfocarme on career-related issues en as an temas undergraduate, profesionales focused in psychology, with como always this interest estudiante de in medicine, psicología, but never wanted to specialize. So my con un interés en la undergraduate medicina, focus pero was no, in no health quería psychology, especializarme en eso. as Entonces well as me in graduate especialicé en school, la focusing psicología de more la in medical salud, psychology, and más actually en la psicología went to a médica, medical y school, fui a la escuela de but received a medicina, pero PhD from recibí their un medical doctorado psychology de program. el programa
programa de psicología And, médica. early on in my arrival at MD Y Anderson and después a mi choosing llegada to al go MD down the Anderson path of y al oncology, escoger el camino de it la became clear oncología, that not only me do I quedó need to claro que no measure the solo harms of stress, but necesitaba we need medir help el daño del estrés, patients sino que manage their stress. necesitaba And in ayudar doing a los so, pacientes a could we manejar el actually have estrés. Y measurable al effects hacerlo, not only on their necesitaba biology, but hechos ideally on clinical mesurables, no outcomes solo as en la well. And of biología, course, sino en los resultados yoga, clínicos being también. this sort of Y la quintessential yoga mind-body era la practice, práctica de la came right to the quintesencia de front, cuerpo-mente along with, y pues of vino course, a ocupar un other lugar frontal, modalities, desde luego junto con otras conventional modalidades in nature, cognitive behavioral therapy, convencionales more en la Western naturaleza y otras terapias approach to de dealing enfoque with más mind, body, occidental breath, que lidiaban and con of course, cuerpo, Eastern respiración y approaches. mente y desde luego otros Thank enfoques you. orientales. Thank you for sharing that. Gracias, muchas So, gracias. Ahora bien, Sadhbir, Sadhbir, you focused in ¿en qué that se journey enfoca into usted Kundalini Yoga. en If you esta can jornada, tell en the este audience, trayecto en can tell us a Kundalini little Yoga? more Quizá about nos pueda decir un poco what is más. Kundalini Yoga, what ¿Qué es attracted you to Kundalini Kundalini Yoga, and Yoga? ¿Qué how le from qué le that atrajo a you went usted to the al research Kundalini of the Yoga? things that ¿Y qué pasa con Kundalini la Yoga could investigación bring que nos to puede humanity? traer Kundalini So I think, Yoga para la humanidad? like most Bueno, people mira, como la who mayor parte began a de la yoga gente class, que I mean, a lot entró of en una people ended clase up de yoga, mucha following the gente terminó tradition that was their siguiendo first yoga alguna class. tradición que fue su And primer I think clase I de followed yoga. that route as well. Yo seguí eso One of the también. advantages to Y Kundalini una de Yoga, las ventajas one de of the strengths Kundalini of Yoga y una de traditional las yoga in general fortalezas is that it del yoga incorporates all the tradicional en components of general es que yoga. So incorpora todos los it's componentes de focused not only yoga. on the body, Se but also enfoca on the no breath, solo en el also on the cuerpo, sino relaxation, and también en la also on the respiración, en la meditative and relajación, spiritual components. en los But Kundalini componentes Yoga was that meditativos y kind of a style. espirituales. Y Kundalini Yoga era It esa clase de is estilo. mostly similar, but Es distinctively similar different from a lot of the principalmente, popular pero yoga sí se styles. distingue de otros estilos It's a de very Hatha Yoga. spiritual discipline. It's Es really una focused on disciplina muy internal growth, so that's espiritual a que very se important enfoca en el component of it. desarrollo interior. Ese es un componente muy The importante. exercises tend to be Y los shorter, but sometimes more ejercicios vigorous. Some people tienen que consider it a ser vigorous style. suaves y On a the other veces hand, son más it's totally vigorosos. applicable Alguna to any gente kind of los considera un tipo de yoga population with any vigoroso. kind of limitations. Y bueno, And we use a lot of mantra, we use a utilizamos lot of muchos meditation, mantras, we use a lot of muchas breathing meditaciones, meditations where the muchas breath is combined with respiraciones the en mantra, with a meditación, mudra and a posture. porque So we tienen have que many, ver con many el meditations mantra, and la many different respiración, yoga la sets. postura, y hay Many of muchos these conjuntos practices de all have yoga, y described muchas de estas benefits. prácticas describen And sus so that is beneficios. actually useful if you're a Y eso researcher. es útil si uno es And the research part investigador. of me Y la parte was there investigadora all de mí along. I moved estuvo ahí into an todo el ashram tiempo. in the Yo early me mudé a un 70s, ashram a and inicio de los after 70s my bachelor in science y degree. después And then con mi you know, antecedente after living a yoga científico, lifestyle for a después de while, my vivir interest in science en came ese back. sitio But de this time yoga it un came back with tiempo, an interest in studying llegó these el interés contemplative en el practices. estudiar So in the estas mid-70s, prácticas I set a goal to contemplativas. A do mediados de los research 70 me on fijé yoga, la which took meta me back to getting a de PhD in hacerlo y esto me neuroscience, and then trajo a obtener after a un couple of doctorado en postdocs, ultimately neurociencia ending up y in terminé 2001 en starting 2001 research on yoga with comenzando funding from the la federal government. investigación So en for yoga the con past un 21 fondeo years, del I've been gobierno. doing Y por research on los yoga últimos full-time. años he estado Many of haciendo la that's been, investigación de yoga en much of that tiempo work has been completo. Y clinical mucho de ese studies. So we trabajo ha did sido estudios yoga clínicos for chronic insomnia, en for yoga traumatic para stress el insomnio disorder, crónico, para for desórdenes del generalized estrés, anxiety disorder and other para anxiety el desorden disorders, de la and more ansiedad recently also generalizado yoga in the public schools and yoga y in the también workplace. la So enseñanza de that's yoga en kind of las escuelas a públicas. brief history there. Esa es una breve historia que te muestro Great, aquí. and I want to get Fabuloso. more into those Y different vamos a entrar más kinds of en esas research as distintas well. clases de investigación And también. Lorenzo, Y you were Lorenzo, talking tú how hablabas acerca so de with that background que of con ese Yogananda antecedente and that actually in a way three de tu the three origen streams of body, y estas breath, and tres mind líneas de so cuerpo, clearly with respiración y mente, incredible claramente teachers such as fueron Krishnamurti con and maestros Iyengar increíbles and tales como Desikachar. Krishnamurti y That Desikachar. even though you were this rebel, Aún que as we fuiste all are, rebelde, como you somos still todos, como kind of absorbed adolescentes, that. cuando éramos adolescentes, So I actually remember yo going recuerdo into your office acudir a tu oficina, maybe 23 years ago or quizás hace so, 23 años,
21 years ago, o actually. 21 años It de was hecho. in 1999. Fue And en el so I 99 remember y coming with recuerdo que this llegué magazine, con esta the Yoga revista, Journal, where we had el something on Yoga Tibetan yoga. Journal, And que decía algo so, de Hatha Yoga we started doing some y research in that comenzamos a area. hacer una investigación en Tell me esa a little área. Así more, que or tell cuéntame un the poco group, más, more cuéntanos a about todo el that grupo, interest and how más acerca de you este started interés getting en into cómo this area of empezaste a yoga, entrar en esta what you área de thought, yoga, maybe if you want, qué about Tibetan pensaste yoga quizá at that point. acerca del yoga I remember tibetano. some En of ese the punto comments that you recuerdo said about algunos de los holding the breath comentarios and que dijiste Vanda acerca turning de over in her grave sostener if she la would hear that. respiración. But anyways, tell us a Eh, little more about Cuéntanos un poquito más de that esto. aspect Quizá of how you entered in that. haría que tu maestra se girara en la tumba, So- pero cuéntanos, So as I cuéntanos. mentioned, clearly Bueno, we como need mencionaste to help people claramente, manage their necesitamos stress. ayudar a la The gente a manejar su evidence estrés. on La the link evidencia between chronic de el stress enlace entre el and estrés crónico simplistically, essentially every single y biological process in cada your proceso body, biológico en tu it is cuerpo a negative relationship. es una relación Simplistically, negativa. Para ponerlo chronic simple, stress el decreases estrés immune crónico function, disminuye floods our las body with funciones stress principales hormones, del cuerpo. increases heart Estas rate and hormonas blood del pressure. It estrés literally gets incrementan la into presión every cell arterial y in entran our en cada body, wreaking célula havoc. de nuestro And cuerpo. although, we all need Y to todos adopt necesitamos practices adoptar that allow us to prácticas que nos approach our world permitan with more acercarnos al calm and mundo equanimity, con más calma y balance. ecuanimidad y In the equilibrio. oncology world, Y en el mundo de it is oncología more of an acute issue that es if un people tema don't agudo manage their que stress, la there's gente a no fair amount of maneja su evidence estrés. that those who do Y hay not una don't gran live as long. evidencia que So, aquellos que no lo hacen no the question vivirán is, tanto what tiempo. are the La not the pregunta best entonces approaches, es, but ¿cuál what are es el different mejor approaches that enfoque we o can bring distintos to enfoques que patients? And as podemos Rinpoche llevarle a los said at the pacientes? beginning, Y there's como not, dijo Rinpoche one al that's better inicio, than no es que the other. uno So sea I had mejor que otro. particular interest Yo in tengo un the interés psychology particular side of en el lado things in psicológico de general, and las of cosas course en had the general y seed desde planted luego of las yoga. semillas que se han And plantado en el what I yoga knew en mí. of yoga and mind-body Y practices las from prácticas the de yoga East de was, cuerpo-mente the que provienen de Indian-based Oriente, practice, of estas course, prácticas basadas en which is India, eclectic in nature. que son eclécticas en naturaleza. From China, of course, we Desde had Tai China Chi and también tenemos el Qigong. Tai From Chi y el Japan and Qigong, Korea, de other Japón y forms Corea of otras formas martial arts. de And then artes when we look marciales. to Y the luego cuando mountainous miramos region of Tibet, a las you have regiones meditation. montañosas de Tibet, tenemos la And of meditación course, y desde luego deep meditation la tradition, meditación which is, profunda y su from my tradición, perspective, que desde mi sitting, perspectiva se asienta and emptying your mind. y es And of sentarte a course, meditar y everyone in the vaciar tu Sangha mente. Y knows desde that, luego, that may be cualquiera en one, esta sangha but there's piensa que 80,000 quizá plus esto other es uno, types pero hay of meditation, 84,000 which y más I had tipos de the honor of meditación learning from que people in yo this he meeting. tenido el honor de aprender And de so las when you walked in personas my aquí office en and esta you reunión. said, Y that cuando you're from the Tibetan entraste en tradition, you've been mi studying this for a oficina, tú while, dijiste que tú I pertenecías a la immediately tradición think, tibetana y que yeah, habías that could estado be estudiando interesting. por It's a un tiempo seated y yo practice, pensé, but then you don't bueno, really puede have ser as interesante, es much una the práctica breath que se hace and the sentado, body. pero luego no tiene uno mucho And de you la use the term, well, respiración y el cuerpo. we don't Y, really y usaste call el it this, término, but, no le let's call llamamos it así, Tibetan pero yoga. vamos a And it's just llamarle like, yoga what tibetano. Y yo Tibetan dije, yoga? ¿qué? I'd never ¿Qué es heard eso? that Yoga Tibetans had tibetano. movement-based Nunca escuché que practices los as tibetanos part tuvieran of prácticas basadas en el their movimiento tradition. como So parte de quickly su learned tradición. about Así que the pronto Bon aprendí tradition acerca de la and tradición Salung and Bon Trungkor y de and Salung y other Trungkor y strategies. otras And, it was estrategias. clear that Y me this quedó is, as claro Rinpoche que, again como said from decía the beginning, Rinpoche desde un principio, looking at it, mirando under esto a microscope, so bajo to speak, un the practices may microscopio, look por así different. decirlo, estas prácticas In one, quizás se you're vean holding your breath, diferentes. in the other, En you donde are sostienes la working with a respiración en flowing breath. una y en otra fluye la But they are all respiración, practices with pero a todas son common goal. prácticas And of course, con that goal una isn't meta to común y manage esa chronic meta stress. no es Because I think manejar chronic el stress estrés is a product crónico, porque el of estrés modern crónico es un producto de society. la sociedad moderna. The
los orígenes a donde podemos entrar. Y no quiero profesar que yo conozco los orígenes. Después que Rinpoche sea el que hable de los orígenes, pero esto va a ayudar a la gente a encontrar la calma y a encontrar el equilibrio en sus vidas y a encontrar más significado y propósito, y en particular cuando la gente comienza a enfrentarse a una enfermedad que amenaza su vida. Entonces, yo no solo estuve abierto, sino también quería yo explorar las distintas prácticas. Así que hicimos investigación con Salun y Trungpa, hicimos investigación con Tai Chi y Qigong, y también con prácticas provenientes de la tradición india. Y los ejercicios que uno de hecho hace quizás se sientan y se miren diferentes, pero yo creo que las metas comunes son las mismas. Y bueno, yo no soy un erudito histórico en esta área. Ustedes pueden mirar los orígenes de esto y quizá provienen de esta clase de fuente original. Y luego utilizándolas de forma positiva mutaron y fueron a distintas regiones del mundo. El enfoque, sin embargo, siempre fue el mismo. Así que hicimos la investigación en una forma reductiva, pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Gracias, gracias. De hecho, yo diría que no sé si hay una fuente común. La fuente común son los seres humanos. Y cada uno puede expresarlo a su propio modo. Y es por eso que tenemos distintas líneas. Sadhbir, yo estaba pensando que usted tiene un antecedente en neurociencia. Y en esta conferencia en particular, usted se quejaba de por qué estábamos tanto en la mente y la atención plena y otras prácticas de la mente. Y usted quería traerlo de regreso al cuerpo. Sí, sí. Díganos un poquito acerca de esa parte, la importancia del cuerpo en esa parte de cuerpo, respiración y mente. Bueno, si miran a la historia de lo que se llama la medicina cuerpo-mente, y antes era trabajar con meditadores de meditación trascendental hace años. Quizá cuando meditas se ve que tienen un efecto en el cuerpo. Así que las investigaciones iniciales eran de la respuesta de la relajación y efectos fisiológicos. Eso fue novedoso en aquel tiempo y eso creció con la aparición de la tradición budista, con el trabajo de Richard Davidson y con toda esta meditación de mindfulness. Y bueno, esto ya se apoderó del mundo, está en todas partes, está en cada forma de terapia. Y ya no eres un psicólogo si no utilizas enfoques de la mente o de mindfulness, la atención plena. Entonces está esta conexión cuerpo-mente, porque en adición a las prácticas de cuerpo-mente, estas técnicas trabajan en ambos sentidos. Así que yo creo que mucha gente está entrando en la meditación y se olvidan del cuerpo. Y creo que esa es una oportunidad perdida porque el cuerpo es muy importante. Y puedes hacer una hora de meditación de mindfulness y puedes salir del estado y ponerte a fumar cigarrillos. Y así no va, así no funciona. El cuerpo tiene una influencia en tus actividades emocionales. Y eso es algo que yo y los investigadores, mis compañeros, comenzaron a ver qué pasa con el cuerpo. Y creo que hay un sitio donde en verdad se manifiesta toda esta idea. Y son en los desórdenes psicológicos o los desórdenes que se les llama psicológicos, si uno quiere. Por ejemplo, en mi investigación del estudio de el insomnio, la ansiedad
profunda y múltiple. Todo esto se llama condiciones cognitivas. Si tú tienes una de estas cosas, vas a ver a un psicólogo o a un psiquiatra. Ese es el enfoque médico de ahora. Pero si miras cuidadosamente estos desórdenes, hay componentes grandes del cuerpo y su regulación, en particular en el estrés postraumático. La gente la gente que está desociados del cuerpo exhiben menores niveles de actividad física en promedio y es casi como si su cuerpo retiene el trauma, así tanto como el cerebro. Y toda esta idea de aplicar técnica de cuerpo-mente a un desorden cuerpo-mente hará sentido. Creo que es algo que necesitamos traer de regreso al equilibrio porque nos hemos metido demasiado en los patrones componentes de la meditación y nos hemos olvidado del cuerpo. Porque todo lo que ocurre en el cuerpo se refleja en la mente y viceversa. Y hay algunos ejemplos que son claramente conocidos para todos. Tanto en el cuerpo se reflejará en la mente. Si haces una caminata por 10 millas, sabes que tu mente se relaja finalmente. Y si te dan un masaje, sabes que tu mente se relaja y hay un cambio. Y lo mismo ocurre con las posturas de yoga. Y estos ejercicios físicos contemplativos como Tai Chi y yoga son distintos a los ejercicios occidentales porque son más eficaces, porque hay mucho más estiramientos y movimientos lentos. Yo creo que como un grupo cuerpo-mente y en la medicina moderna se nos ha olvidado acerca del cuerpo y cómo interactúa con la mente. Gracias. Eso me impactó cuando Alejandro me introdujiste a las prácticas de yoga tibetana. Y compartiste un aspecto del origen del movimiento y que fue de hecho ese reconocimiento de que sentarte 8 horas y meditando en estos templos y durante estos entrenamientos intensivos eran demasiado, no eran saludables ni bueno para ti. Y movimientos son mejores para ti. Y describías eso como un aspecto de los orígenes de esto y era que estaba esa necesidad de sentarte y meditar por periodos extensos de tiempo, pero de cuando en cuando el abad participaba en prácticas de movimiento y entonces los discípulos lo seguían. Entonces estaba esta conciencia hace 1000 años de que uno tiene que tener ambos, uno tiene que nutrir ambos aspectos, porque aún el utilizar el término mente y cuerpo es quizá que, bueno, no es lo adecuado y entendemos que necesitamos el lenguaje para poder comunicar estos conceptos, pero el hecho de que hablemos de esto, tenemos 2 palabras distintas para estas cosas. En cierto sentido, el origen, podemos echarle la culpa a alguien por esta dualidad, pero no debería de existir, no deberíamos de pensar en estas cosas como separadas una de la otra, porque todo está conectado. Y creo que en cierto sentido es una carencia de un buen lenguaje y no poder estudiar estas cosas porque lo tenemos que estudiar de manera reducida y por compartimentos diferenciados. Porque no podemos mantener juntas estas piezas y mirarlos de manera completa. Gracias, Lorenzo. Ahora, Rinpoche, quiero traerle a usted, porque mire, como decía Lorenzo, al estar en el monasterio Menri con Lotrin Lima y preguntarle acerca de los orígenes de estas prácticas, él decía que cuando los meditadores entran en obstáculos o dificultades, ellos comenzaban realizando ciertos movimientos específicos y luego ya se volvieron formales y así
comenzó a surgir el salum y el trungpo. ¿Cómo fue su experiencia, Rinpoche, con estos movimientos en su práctica y en su increíble entrenamiento? Well, I will answer Bueno, that later, but I voy think I a wanted responder to eso have a más request to adelante, our speakers first pero quiero and a little solicitar comment. algo a So nuestros the ponentes, un request pequeño is if comentario. Y la both of you solicitud can es, si maybe, ambos if somebody ustedes, says you have a si few alguien minutes dice to que tell us tienes unos the breves most minutos para quintessential decirnos practical el aspect, aspecto de la advice, quintesencia how más should I work práctica, el with my body? You have consejo only a few de minutes. cómo puedo What you would trabajar tell con mi me. cuerpo. So I would Si love tuviera to solo ask un you par de both minutos, yo that there quisiera que might be ustedes people nos who dijeran, really think, porque quizá hay okay, we gente get que it, there's a piensa, lot of ok, research, ya there's a lot of entendimos things que hay there, but muchas cosas, I prácticas don't y know cosas much, que but give considerar. me a Yo no few conozco words, tanto, pero denme advice that I can algo, improve my un life. consejo en pocas So that's palabras donde yo request to both pueda of you. mejorar mi vida. Esa es And mi the solicitud para comment is that ustedes. Y I el think comentario es que Sadhbir and Lorenzo both yo creo said que very Sadhbir well y that, Lorenzo I always saben felt muy that, bien y yo siempre that sentí que in every different tradition, en the cada tendency to go tradición to diferente body too está la much, tendencia a particularly irse in the mucho al West. So cuerpo. everywhere is Quizá yoga en center, but there's Occidente cada centro no de focus on yoga the mind, or está ahí, somewhere pero one no se talking too much enfoca en la about energy, mente. and O, somewhere too much about algunos hablan mucho de la psychology, energía o too muchos much en la about psicología analysis y el and análisis ignoring the body e part, ignoran la parte ignoring the del energy part. cuerpo, ignoran la These energía, like a lack of pero integration, I guess. aquí hay It mucha seems very, very integración, yo pervaded creo, y in this parece que es culture. algo que permea So, mucho just to aquí say en a nuestra little bit that discusión. Y para I decirlo think un poquito, body, el cuerpo, breath, la and mind. respiración y la So mente. means movement, Esto significa que hay and then there is the movimiento breath, y the luego está energy, la and then there is respiración, la attention energía, and y awareness. luego está la These three atención y la things I think conciencia. always Estas tres absolutely cosas necessary to go together. They siempre always go necesitan ir together. juntas. But De hecho, sometimes siempre lo natural hacen. law is they Pero a have to go together. veces They go la ley together. natural es When que they van go juntas y together, it's van much juntas y healthier. cuando When they van are juntas todo es más separated, saludable divided, y cuando se disconnected, separan, se then that's dividen o se where I desconectan, think many ahí es disorders donde yo or creo que sickness and surgen muchos everything desórdenes y arises. So enfermedades. just thinking about that, Entonces, even al in pensar en like one esto, area of body, aún en un like área del yoga, when we cuerpo, por do a ejemplo, yoga, yoga, it's cuando always hacemos a yoga, posture of siempre es una movement. postura, un Postures and movements are movimiento. Las related to the posturas y specific los locations of the movimientos se body, like relacionan con salon. You're doing a sitios heart específicos exercise. del cuerpo, como salud. It's En el happening here. What's ejercicio del happening? There's corazón movement ocurre aquí. happening ¿Qué here. When you pasa? do Este this, movimiento está movement is ocurriendo happening. When you're aquí. doing this, Cuando haces movement is este, el happening here. movimiento ocurre So acá en there's la a garganta. movement, Estos designated movimientos location in an en area where su ubicación energetically you designada can en think esa about área heart donde chakra, or even energéticamente emotionally puedes sense, pensar en physical chakra sense, even corazón, heart pero is aún a there, nivel lung is there. emocional o The físico movement puedes is decir, happening there. el corazón So when está the ahí, el movement is movimiento está happening there, ocurriendo y cuando el movimiento there's ocurre, no way the no breath hay not to manera en que la participate in. respiración no The breath is participe. moving La there. It respiración se está depends on moviendo ahí. the intensity of the movement of Dependiendo the de la body. intensidad del Breath is movimiento moving del also. cuerpo, la And respiración when también the se breath is mueve. moving, it's La releasing a respiración lot se of mueve y tension está and liberando stresses, mucha and it's tensión y naturally estrés opening up que some sense of naturalmente clarity to se the abre mind. con una So mind sensación de claridad immediately para la feels mente. clear, La feels mente de better, inmediato se feels siente more clara, se relaxed. siente mejor, So se it's a siente más very natural relajada. law, I guess. Entonces es una ley muy Either in the natural, yo entire creo, body, it's a ya law, sea en el but in a cuerpo very completo, specific es una area of ley, pero en exercise, áreas muy movement is específicas de there, breath is ejercicio. there, El attention is movimiento está there. ahí, la So respiración está ahí, la atención every está single ahí. meditation is happening the Cada same. meditación So what ocurre de my igual feeling manera. is Y mi some sense of sentir advice, I es, guess. creo que My es un thought is, consejo. I think we all need to Todos move our body. necesitamos That's mover what I'm nuestro trying to say. cuerpo. Eso es lo Because que trato de in decir. this culture, the En esta cultura, obesity and people en are la ciudad, sitting la too gente se much in sienta front of computer, demasiado too enfrente de la long computadora, sitting por in. mucho tiempo está So sentado. I'm saying, Lo all the que yo people who are digo es que listening, toda la gente go que nos out escuche, there, sálganse, move your body. muévanse, Of muevan course, su you cuerpo. don't just think about No planning solo this pienses en fancy planear 10 or 15 hoy different movement of the estos yoga. 10 o You're not 15 even going out. movimientos del yoga y ni siquiera sales So I afuera. think the movement, when you Creo que are el moving your movimiento, body, cuando your estás breath is moviendo tu already cuerpo, there, tu and the breath is respiración ya already está there. ahí The mind will y la already clear. mente So también se va a going back despejar. to the Entonces, Alex's question, I regresando a think la pregunta de Ale, question, and then also I want to make a little la comment pregunta y on luego Lorenzo, también quiero when hacer un Lorenzo was comentario a talking Lorenzo about cuando Lorenzo ultimately hablaba it is de reducing finalmente stress reducir el and estrés chronic and sickness and so. y la So enfermedad yes. crónica.
Sí, desde nuestro punto de vista, nosotros no lo miramos así. Definitivamente pensamos que nuestro principal propósito es
from all the afflictions liberarnos of the de mind, todas las be aflicciones de la liberated. mente, That's liberarnos. the purpose, Ese original es el purpose of propósito Eastern original meditation. de esta So, of tradición course, we will yógica. not go into Desde that. luego no But vamos the a entrar idea en is to detalle be en free eso, pero from la the idea es afflictions of the liberarnos de mind, las because aflicciones de la somehow mente, mind is always porque de alguna responsible manera for la mente what siempre happens in es the body. responsable de lo que Because even ocurre at en el some cuerpo. point, you Pero cannot aún be en rid of cierto punto sickness. no You puedes have, if you're deshacerte sick, de la you're sick. enfermedad. If Si you're estás dying, you're enfermo, estás dying. You enfermo. Si cannot te try to estás find a muriendo, way te to estás not get sick. muriendo. You cannot try to No, find no not se to trata die. de encontrar una It's forma de question nunca about how you enfermarte o de no embrace it morir. well. Más How bien, peace you ¿cómo have lo in life. abrazas? ¿Cuán en paz Peace estás you con have with eso the en tu situation, vida? whatever Si the life estás en is paz con providing, esa which is, situación o cualquier cosa que la vida you te never provee, know. porque Like uno a nunca pandemic year, sabe, como 2020. en la pandemia How you 2020, embrace it. You cannot ¿cómo lo change that, abrazas? No puedes but cambiar you can eso, change yourself. pero puedes So it's cambiarte a always, ti in the mismo. end, is Así que al teaching you final te está how to enseñando work with the circumstances. cómo I think trabajar con las in these circunstancias. ancient meditation Y yoga esta traditions, tradición that antigua de they are meditación y always yoga talk like this siempre wisdom, se habla de like la 5 sabiduría, de wisdoms, las 5 and how, sabidurías, and one single wisdom, y como 5 una wisdom, única how sabiduría to son 5 how to sabidurías, achieve that y cómo realization, alcanzar how to esa enhance that, realización, how to cómo support that, resaltarla, cómo how to overcome apoyarla, cómo obstacles when superar you los obstáculos que face enfrentamos challenges in y los meditation like that. retos a la That's the way a meditación. different kind of yogic Esas meditations son are las coming. distintas Different clases de postures are yoga y coming, different meditaciones, y movements de are ahí coming, surgen las different distintas attentions are posturas, coming. So movimientos, every atenciones, different issues y kind of brings cada up a different detalle hace que means to surja overcome that. I distintos think medios that's para, traditionally that's para what happens. superarlo, y Okay, tradicionalmente eso that's es lo all. que ha Thank you. ocurrido. Bueno, gracias, eso Thank era you, lo que Rinpoche. quería So decir. let's Gracias, go Rinpoche. to Rinpoche's request. Ahora vamos a dar seguimiento a la Sadhguru, do you want to solicitud de start? Rinpoche. Sadhguru, ¿quiere usted Sure. So the comenzar? request is really Sí, how do we esta work the body solicitud in a es way that's best. cómo trabajamos I con think el cuerpo the de una answer manera really que sea is mejor. Y in la when we respuesta look at es yoga and tai cuando chi on miras the yoga, mind tai body chi y las practice. prácticas de They are cuerpo-mente distinctly different than what we're son used to in the distintas y West. diferentes de lo Aerobic que type usamos en exercises, Occidente, swimming, como jogging, ejercicios weightlifting. como Those nadar are o correr, focused on etc., porque esos se enfocan strength and en la endurance. fortaleza And that's fine. We need musculoesquelética. Y that. está There's no bien, question about necesitamos that. eso, no hay duda. But what Pero is lacking in lo que Western type falta exercises en is what esos we tipos de have in ejercicio things like yoga and tai occidentales chi. One of es those lo que sí components is tenemos en stretching. yoga y tai chi. Moving Y the uno de body los in such a way as componentes to es los stretch the limbs. estiramientos. And Mover el cuerpo y there's a estirar very los unique miembros. psychophysiological Y response hay una when you respuesta stretch the body. psicofisiológica cuando uno The estira body-mind el effect is cuerpo. very clear El when you efecto do stretching cuerpo-mente type es muy exercises. claro cuando uno We don't estira have a lot en of estos research in this area, but ejercicios. some of the research No around tenemos the whole mucha idea of investigación en fascia esta área, and how the pero connective uno tissue de is las stretched and the whole investigaciones habla de la sensation of fascia y el fascia tejido throughout the body, conectivo. how that's Como impacted. tenemos este That research tejido is por really todo el quite cuerpo, remarkable and is esa really telling us investigación that es muy this idea of sobresaliente stretching is y very subraya important. esta idea de que el Another estiramiento es muy aspect that's importante. typical Y otro in aspecto que es típico contemplative body en las practices prácticas is the contemplativas del isometric, the cuerpo holding of es postures. lo Particularly in isométrico, el yoga, you sostén hold the la posture for postura, a el specific sostener la period of postura time. por un periodo And that has a específico de very unique tiempo. and different Y effect eso tiene efectos than singular y sort único, of the Western aerobic type exercises. So que that has a a very diferencia de specific otros benefit ejercicios occidentales. that you Y can't aquí hay un get as beneficio well from the aerobic que no movement type puedes exercises. obtener de los Another ejercicios aspect that I think is aeróbicos also solamente. Y unique otro in yoga aspecto and tai chi singular that's al emphasized yoga is y this al whole tai idea chi of es este balance. You have énfasis en el balancing postures equilibrio. in yoga, and of Las course posturas the stance and equilibrantes the en el movements yoga in tai y chi are all los about holding the movimientos balance en of the tai body, chi coming from your también center, hablan de el from your balance que navel point, and proviene so on. desde tu So centro, these are desde tu elements of ombligo. how Así que these estos son physical elementos de practices cómo estas prácticas are físicas very unique son singulares include e types of physical incluyen exercises ciertos that we tipos de don't ejercicio emphasize físico in Western que no type of enfatizamos physical en exercise routine. los típicos ejercicios occidentales. Thank you. Gracias, gracias, Advir. Lorenzo. Lorenzo. Yeah, I don't think I can add to that. Yo no creo que pueda agregar nada, salvo enfatizar este concepto de la fascia. Y la fascia ha sido ignorada en las investigaciones, la mayoría de ellos, en el área de la actividad física. Y ahora se le mira como, de hecho, un órgano en el cuerpo, que es todos estos tejidos que rodean todo y conectan todo. Y aquí regresamos al concepto de la conexión. Cómo está tu muslo conectado con el cerebro, pues es a través de la fascia. Y aunque suene algo loco,
al hacer el ejercicio to see fue what estirar a happens. los It's as ratones close para as we ver can qué get to pasa doing animal studies of al poder yoga. hacer And estudios I de yoga en encourage los the animales. listeners to take a look at this body of Así que research, les which is animo a los que helping nos perhaps to escuchan explain a the mirar a stretching estas benefits investigaciones en of yoga y los yoga beneficios de los practices, as well estiramientos as the en las mechanisms prácticas de behind yoga y los acupuncture, where mecanismos tras la when you stick an acupuntura. acupuncture Cuando tú needle clavas into una what aguja would de be classified as a acupuntura real en lo que acupuncture point, se the fascia clasifica como un grabs the punto de needle, and acupuntura part of real, a la standard fascia acupuncture technique is to abraza twist the needle, so it's twisting the esa fascia. aguja y una When de you las stick an técnicas acupuncture tradicionales es needle girar la in aguja para a estimular la placebo fascia. point, a point that's not Y si active, pones la the aguja en un fascia punto doesn't grab that placebo, un needle. punto que So no está the activo, la stretching fascia no component agarra esa is aguja. critical. Así And que el then, of componente course, de estiramiento es as Saphir crítico. mentioned, Y como dijo the Satvir, aerobic component, el which componente aeróbico, Rinpoche said, just que get out there and Rinpoche walk. dijo, I bueno, mean, salte y so camina. stretching and walking Ese estirarte y in caminar, whatever form en you cualquier do it forma en que lo is hagas, the two probably most son important things quizá that las dos cosas you más can do with your importantes que puedes body. hacer con And tu I think, cuerpo. Y yo creo to que Rinpoche's comment en about el comentario de Rinpoche acerca aspects de los of aspectos the mind de la and suffering, mente and y to el be free sufrimiento, from y para afflictions, I liberarnos think, de las an aflicciones, important yo creo uh, que thing to consider una is cosa that, importante a our considerar brain es que is really nuestro unique cerebro en compared realidad to es all other singular mammals. comparado con And, todos los demás it is a mamíferos. gift to have this Es un prefrontal regalo, cortex un that don allows tener us esta to corteza imagine and prefrontal to que nos permite think about the imaginar y pensar future and acerca del to work with things futuro from the y past. trabajar But con it, of cosas del course, pasado. comes Y aquí, desde with luego, problems if viene not con managed problemas si no properly. la And we may manejamos think that apropiadamente. Quizá podemos pensar these que practices estas that help prácticas us avoid the nos afflictions of the ayudan a mind evitar las aflicciones de la may be mente, indulgences, quizá but the mind can sean cause indulgentes, illness pero la to mente our puede bodies. causar And enfermedades a nuestros Saphir's cuerpos, research in como en PTSD. la What is PTSD? investigación que It's hizo Satvir en reliving el an event estrés from your past. postraumático, que The es event is revivir un over. evento del pasado. El And evento ya it's terminó easy to say, well, y just es stop fácil thinking decir, bueno, about it, ya, but deja de pensar en eso y ya. we've evolved from Pero hemos evolucionado ancestors who desde los benefited ancestros from que se remembering beneficiaron del something that was recordar algo que dangerous, fue to peligroso be able para to poder not put así yourself in no danger ponerse de again. nuevo And en ese the peligro. complexity of Y our la world complejidad de now, nuestro mundo our ahora, brains essentially nuestro have not cerebro adapted to no this. se And the ha Tibetans, adaptado a esto y los knew tibetanos 5,000 years ago or sabían esto more, hace 5,000 años o as well más, as other así scholars como of otros eruditos psychology, that en la psicología. this gift that we have Este needs to regalo que be tenemos managed necesita carefully. ser manejado And cuidadosamente. this is where the body Y being aquí es donde connected el cuerpo, al estar to the conectado brain con and el therefore the cerebro y por mind lo tanto con la is mente, important es to keep in importante mind, el but mantenerlo en also la mente y the también downstream effect. ver cómo And then just the afecta last todo. comment Y el último about the comentario body acerca affecting the del mind. We cuerpo really know afectando la this mente. now Nosotros sabemos definitively, ahora and esto perhaps we didn't know it definitivamente as well y 20 or 30 quizá years no lo ago. sabíamos bien hace But 20 our o gut, 30 as años, just an pero example, como in un your stomach ejemplo, en tu estómago, is the en los microbiome, intestinos and there está are la flora microbiana neurotransmitters that y los actually have an origin neurotransmisiones que from se han your stomach. So, originado for desde tu example, estómago. serotonin, Por ejemplo, la very rich serotonina in our es muy gut and will rica have en an nuestros influence on our intestinos, brain. The en nuestras vagus, entrañas which y is a tienen nerve influencia en that el is cerebro. Y el innervated nervio vago que se within the inerva diaphragm, dentro del goes up diafragma and va hacia arriba stimulates the y brain. estimula el So cerebro. the movement in the Entonces los back bend is actually movimientos going to y be el doblarse stimulating the hacia vagus. atrás Deep va diaphragmatic a breathing, we can estimular call el that an nervio aspect vago of y the la breath, but it's respiración also diafragmática the también body. lo va a It's the estimular, critical pero también es el importance of the cuerpo. body, Es where you esta lower the importancia diaphragm, it crítica stimulates del the cuerpo, donde vagus, bajas el it diafragma y esto estimula el releases nervio vago y libera parasympathetic tone, which helps to el tono drive down sympathetic parasimpatético que arousal, ayuda the a stress reducir response. la So respuesta del these estrés. physical Así aspects que estos have aspectos clear físicos tienen biological
claramente una inervación biológica que entonces influencia el cerebro y por lo tanto la mente. Thank you. And that Gracias, makes a lot of gracias, sense Lorenzo. Y eso with hace mucho Sadhbir's sentido previous comment. con el But comentario there's a previo de difference Sadhbir, que hay between una just diferencia doing entre solo exercise hacer than doing ejercicio these o body-mind hacer practices estas that actually prácticas de have an effect. And cuerpo-mente in que de fact, hecho tienen el today, efecto. Y de we hecho, talk hoy about en not día just yoga, hablamos but no yoga solo de therapy, yoga, sino de right? terapia de So, yoga, Sadhbir, do you want to ¿verdad? talk a little bit about that and Sadhbir, ¿quiere how hablar un poquito that acerca has that de aspect that ese you were saying aspecto that que, como usted decía, differentiates just of us diferencia doing exercise, el que whether solo it's hagamos biking, ejercicio, ya sea swimming, andar en walking, and bicicleta, actually doing some of these nadar, hacer particular otras practices cosas, o algunos de that nosotros, aim como at hacen these prácticas particulares vagus nerve or que tienen particular, como you know, meta even este if you nervio wanted to touch a little vago bit about chakras and o other things, but otros some chakras u otras on a different cosas, level of pero the a body. distintos niveles en el So just cuerpo. coming to the Bueno, vagus for a sí, moment, just mira, to expand on what hablando Lorenzo del said. nervio vago I como, mean, the y vagus is well known explicar to un poco más be lo que decía efferent. Lorenzo. In other words, it goes from the El autonomic nervous nervio system to the vago brain and innervates va desde most of the organs abajo, in the va al body. And so cerebro we y know that enerva when la we mayor do these parte de los contemplative órganos en el practices, we cuerpo. Así que al activate hacer this estas relaxation, prácticas parasympathetic, contemplativas, tenemos que llevar esta relaxation of the relajación organs and y la calming and relajación de los quieting. It's the órganos y opposite of the fight or calmarlos y flight response. acallarlos para poder But que no 80% of tengan the esta vagus respuesta is afferent, meaning de that ataque o these huida. vagal nerves that distribute out Este throughout the nervio body vago que se convey information to the distribuye a lo brain. largo de todo el And cuerpo this puede may traer well be the información al way that cerebro. we Y get esta the puede ser la positive manera en que feelings podemos that tener come sentimientos from positivos exercise. When que we vienen de los activate ejercicios. those Cuando afferents through these activamos esto exercises, a we través de generate estos that ejercicios, positive experience, generamos that estas positive sense of experiencias physical positivas y well-being. esta sensación de bienestar In físico. terms of yoga En therapy, términos de la terapia de yoga, the yoga therapist la is going terapia de to yoga address the va individual a on a case-by-case atender basis. al Some people are more individuo physical, some en su people are more situación particular, psychological, porque en algunas personas será have algo más disorders which físico, are en more otros más cognitively based, some people fisiológicos, have disorders otros tienen which are desórdenes more physically based. cognitivos, And I think otros tienen the yoga desórdenes más therapist basados en will lo sort of físico. address Entonces el which terapeuta de component yoga tiene que needs the most atender work. cada One of the tools componente in que se yoga, and one of necesite the más. Y otra central de las principles of cosas y principios asanas, centrales de las the asanas de theory is yoga that es que la specific yoga teoría postures es que have specific las effects on posturas the body and on the específicas de mind. yoga tienen So efectos there are específicos en exercises el that are cuerpo y said to la be mente. good to Hay make you ejercicios happier. que There se are dicen para exercises that are hacerte said to make feliz, you more otros energetic. son para hacerte más There are exercises energético, that hay otros make you ejercicios que calmer, son for para example. calmarte. And so Y we have this whole tenemos body of entonces literature todo este cuerpo de historically from these literatura yoga scriptures that históricamente de argues las escrituras that de these yoga specific asanas can be que like prescriptions. afirman que So if you estas have a problem with sleep, posturas for de yoga example, o there's an asanas pueden asana ser that is como favored prescripciones médicas. for inducing Si the tienes ability to fall asleep. problemas del sueño, Now, pues the evidence está esta postura is para lacking at ayudarte a this point in quedarte time. It's a dormido. little bit ironic because Es irónico yoga is porque really el known yoga se mostly conoce as a physical principalmente practice, but como the una research that práctica we have on física, pero la yoga, the investigación que weakest tenemos part of en that is yoga, the la effects parte of our más débil physical es la asanas on the body. efecta de We know much del more about the yoga en meditative and el breathing cuerpo de components of alguien. yoga in Se terms of the ha hecho más psychophysiological effects. investigación en la parte de But just one respiración y example el efecto que is a tiene en el study that was cuerpo. done by a colleague at Pero un UCLA, a estudio very que humble se study, hizo and it por was un colega evaluating the claim in Iyengar evaluaba yoga that back bending poses que are las psychologically posturas uplifting and elevating, que son de whereas doblarse forward hacia bending atrás poses are calming and quieting. elevan And so he put that to a simple psicológica y test. He took yoga físicamente, y las practitioners and posturas gave que them a se standing encorvan hacia el posture, which was frente neutral, calman. a forward bend, and a backward Entonces bend. está And el after doblarse each para adelante y el exercise, doblarse para these atrás. Se folks hizo la filled out a investigación con mood un grupo de questionnaire. How gente happy did they y feel? después How de sad did hacer they los feel? ejercicios And what les they hicieron found was llenar that un indeed, cuestionario su estado de after ánimo the y lo que back bending descubrieron poses, people es que felt de more hecho happiness and less después sadness, de whereas there las was no change posturas with de the neutral inclinarse o pose and the doblarse forward hacia bending atrás pose. se So that's estaban kind más of a felices little bit of las a validation personas. of this idea Entonces esto that we valida can la use idea de que specific podemos usar los exercises and ejercicios specific postures to específicos y las generate posturas específicas specific effects, para which generar perhaps someday in efectos the future específicos. Quizás will sea have algo en el prescriptions. futuro So you que come into sean your como yoga therapist recetas and médicas get your cuando vas con el diagnosis, and then you terapeuta walk de away with a yoga, prescription te for specific diagnostica y asanas te to da practice. una In some sense, prescripción o receta con that's already distintas the case asanas because o we know that low posturas back que pain, vas a llevar a some of the cabo. physical Entonces, por ejemplo, en el contributors to dolor that, you want de to do specific types of espalda, hay exercises that will ciertos strengthen tipos the que back. So this quieres would be an hacer para extension of that. fortalecer
la espalda, y eso sería una extensión. Thank you. Yeah, and we see that in the Tibetan Gracias, yoga sí, too, vemos and I eso think también en I el yoga remember talking with tibetano. Rinpoche Recuerdo hablar con early on Rinpoche in some of the texts that we're looking tempranamente at. They en uno say, de los you know, this textos particular decían que esta posture postura kind en of particular beats anger, releases anger from the reduce chakra, el right? enojo, You por know, can we ejemplo. actually test Podemos that? de hecho ponerlo a Or as prueba. Rinpoche was O showing, como you know, decía this opens Rinpoche, up. esto nos Can we? abre, And this was one of the y si podemos questions hacerlo, y esta es when una de las Rinpoche, preguntas Lorenzo, and cuando I met, Rinpoche, and Lorenzo y Lorenzo yo nos asked him, conocimos y you know, Lorenzo if le you would preguntó measure si whatever usted you wanted to podría, measure in pudiera these patients, medir what would it cualquier be? cosa en And he estos said pacientes, ¿qué open-heartedness. sería? Y Rinpoche dijo, We're la still apertura del hoping corazón. that that's something Seguimos that we can esperando que measure. eso sea algo que podamos Lorenzo, I medir. wanted to come back to Lorenzo, this voy a regresar question a of esta pregunta exercise and de contemplative ejercicio body-mind y los ejercicios practices, contemplativos de because in a lot of cuerpo-mente, the research porque studies that we have en done, muchos the control de group was los exercise. estudios de So we investigación have que hemos done, hecho, you el know, grupo de looking control hace at ejercicios, Tibetan yoga, mirando al and yoga the control tibetano, group y el was grupo de stretching. control We've done, hacía yoga estiramientos, from Vyasa hacía tradition, and the yoga control de group was otra stretching. tradición Do you want to yógica talk a y little bit hacían about sus that, please? estiramientos también. ¿Puede hablarnos un poquito Yeah, de esto, so Lorenzo? Sí. you know, this gets into the nuance of research, Aquí entran and you know, there's probably a estos whole debate of, detalles and we can't see the chat. There's de la probably, you know, investigación, estos people commenting, matices. why do we even bother La having to gente research dice, these bueno, things? ¿para We qué nos know they're good preocupamos for en you. hacer las investigaciones si ya And, you sabemos know, que the son answer is buenos para yes. ti? You know, we Pero mira, la as respuesta es scientists que in these sí, como traditions are trying científicos to, en esta in some tradición sense, prove the tratamos de obvious, probar lo obvio. but we work in medical Pero centers, and so to trabajamos en get los it centros médicos prescribed, and most importantly, to get it paid for, like, wouldn't it be para que beautiful se if pueda pagar all of our inclusive y que se yoga prescriba classes esto? were Imagina paid que for todas by nuestras health clases insurance, de right? yogas te That's las kind pueda of pagar tu seguro a de gastos lofty goal. médicos. You need to prove that it's Necesitas unique probar que son that algo practice, singular para esa and that práctica it is better y que eso than es what mejor could be viewed as que the lo que standard podría of care. mirarse So in como breast el cancer cuidado patients, médico estándar. although Entonces, they en don't nuestros pacientes de necessarily cáncer, aunque ellos no do it, necesariamente lo hacen, they are referred to a physical ellos se les therapy, refiere PT, a un and terapeuta they are físico taught specific y se les stretching enseña exercises ejercicios to help específicos de with upper body estiramiento para mobility, in ayudarle con la particular movilidad de la parte after superior del surgery and in cuerpo, en preparation to get particular radiation después de treatment, la because 5 days a cirugía y en week they have to have their preparación arm al in this tratamiento de position, and radioterapia, everything porque is, tienen que estar en surgery here esa and locked in, postura, todo se les and hizo so they're taught cirugía y specific están stretching como atrapados en esa exercises. postura, What's interesting encerrados ahí. about the Tibetan yoga is actually Entonces, el yoga easier to have tibetano y sus a ejercicios hace que sea stretching más control fácil group that tener matched a este lot of grupo de these control de los upper body estiramientos movements that are part of que pone estos Salung. movimientos de la parte And superior del cuerpo so como parte that's del also a salón. way that you Eso can también do es una this type forma of en que puedes research hacer este in tipo de somewhat of a blinded investigación manner. Another de challenge manera con doble that we are ciego. always criticized in mind-body research. Well, patients Porque a knew they veces were se in a nos yoga critica en group, las and therefore they're telling investigaciones you they did de better, and there's this, mente-cuerpo, you porque know, mira, los a pacientes ya biased sabían que aspect. estaban So en este that's grupo particularly de yoga y concerning parece que for hay, what would be called subjective que hay measures, questionnaires parcialidad. that they Pero complete. mira, If we se take les their hace blood or llenar their estos saliva, which we do, and we measure biological cuestionarios que functioning, it's tienen harder que to have a llenar, porque bias mira, for si those se toma types of sangre o outcomes. saliva o algo para So, you checar, know, es patients in these difícil studies where tener you can have parcialidad. Los an active pacientes control group que forman are parte de un grupo obviously, they activo know de if they're in control, a desde Tibetan luego yoga saben group que or están en un grupo de an yoga Indian-based tibetano yoga group, o en un but grupo they de don't yoga de la know what India, the other group pero is. no So saben cuál es el they're told the grupo o purpose el of the otro grupo, study y se is le to dice que el propósito del examine estudio es different physical examinar therapies distintas or to terapias examine físicas o different examinar biobehavioral distintas interventions to help intervenciones de people recover. comportamiento So biológico para most ayudar a la importantly, gente a people in the stretch recuperarse. group don't know that Entonces, it's a mucha gente study del of grupo de yoga. estiramiento no sabe que es un They estudio don't de know that yoga, they're in no some sense sabe a que control están group. en un grupo de And, you control know, en what we see cierta in these forma. types of Y lo que vemos en studies estos is that, tipos de you know, estudio often es there que is an effect frecuentemente sí of hay un the efecto stretching, de los because we know estiramientos, stretching is porque good. sabemos que los But estiramientos son when we buenos. teach people the Pero cuando stretching, le it's enseñamos a la devoid gente of los breath estiramientos, component, the es mind sin component. el It's very componente de la mente mechanical ni in de la nature. respiración, y son mecánicos en su So, you know, naturaleza. we're careful to kind of Así que tenemos separate cuidado en those two, because separar a good estos dos. PT
porque un terapeuta físico, si va a incluir la respiración y la mente y enfocarse en la parte del cuerpo, etcétera, pues no. Y los estudios que han incluido este tipo de diseño sí ven los beneficios del yoga por encima del movimiento y por encima y más allá de lo que uno considera la forma estándar de ejercicio en estos cuidados. Y esto es de importancia clínica. Y el aspecto del corazón abierto, para mí, bueno, hemos visto beneficios en los aspectos de la calidad de vida y en el sueño y en la regulación de hormona del estrés, comparado con otro grupo. Pero la parte más importante de todo es que entre más nos acercamos a este concepto de la apertura del corazón y más en el resultado basado en lo espiritual, es el significado y el propósito en la vida. Vemos que estas prácticas incrementan el significado y el propósito en la vida. Y eso no se obtiene en un grupo de estiramiento. Y eso es bien profundo. ¿Le va a interesar a la compañía de seguros el significado y el propósito de vida? Quizá no, pero quizá le interese que esto está relacionado con las admisiones en el cuarto de emergencias del hospital y otras cosas de las enfermedades. Entonces, a eso sí les va a interesar las medidas. Y bueno, aquí quiero ir enseguida. Cuando hablamos del cuerpo, también hablamos de todos los aspectos biológicos del cuerpo y vemos cosas. En su estudio, Sadhbir, ¿ha visto usted la correlación entre este aspecto de los cambios biológicos que podemos ver, no solo al estirarnos y así, sino de hecho en los biomarcadores? Y quizá otros aspectos, como dice Lorenzo, que tienen que ver con el significado y el propósito. ¿Es algo que usted ha visto? Bueno, a nivel burdo, en términos de lo biológico, podemos ver los efectos del sistema autónomo que medía nuestro estrés crónico y la desregulación emocional. Y eso se manifiesta a través de la tensión física incrementada, se manifiesta a través de niveles elevados del cortisol, que es la hormona del estrés, y de la noradrenalina. Y también se manifiesta a través de la activación de los nervios simpatéticos, que influencian a todos los órganos del cuerpo. Por ejemplo, los nervios simpatéticos también enervan los vasos nerviosos. Vemos la hiperactivación del sistema nervioso que causa la elevación de la presión arterial. Definitivamente puedes ver eso en el cuerpo físico a través de la activación de los nervios, a través de los neurotransmisores y de las hormonas del estrés. Y también puedes ver que se manifiesta en la tensión física, de hecho. De hecho, una de las técnicas dentro de yoga que se reverencia mucho es Shavasana, o la postura del cadáver. Y se ha utilizado por décadas en la psicología, que es la progresiva relajación muscular. Y queda muy claro que cuando la gente se relaja por completo en su cuerpo, es una técnica física y todo lo que hace es relajar cada músculo tan profundamente como puedas, observas cambios y reducción de la hormona del estrés, reducción de la actividad simpatética y ves también la respuesta de relajación. Y eso es muy claro como impacto biológico en ese nivel físico. Y luego, en otro extremo, mencionó esta idea de el propósito y el significado de la vida. La meta máxima de la práctica de yoga es el estado iluminado de conciencia. Se le llama nirvana, conciencia cósmica, conciencia divina, conciencia universal.
estado de unificación, And tiene these muchos are clear nombres y todas experiences of estas these son contemplative experiencias claras mind-body de practices, estas but typically prácticas for many people contemplativas they de take much more cuerpo-mente, regular pero a practice, mucha typically gente over longer terms like les months toma and years of prácticas practice. But de people do meses y de experience años, these pero la deeper gente experimenta state changes. estos In cambios yoga, profundos en el there's a estado. quote Y that en I yoga hear hay una very often cita from que yo people who have escucho really engaged frecuentemente de deeply la in gente yoga que practice. participa profundamente en And las they'll say the prácticas de phrase, yoga y dicen yoga la changed my frase, life. el yoga cambió mi And if vida. you examine that very, Y very si humble, simple examinas phrase, esa it frase says a humilde y lot. simple, They're dice not saying, mucho. oh, yoga No just está fixed my diciendo que el stress, I'm less yoga me emotional, quitó my el knees better. No, estrés o que yoga mejoraron mis changed my rodillas. life. No, el They're yoga talking about, cambió mi vida. an entirely different Estás hablando relationship de to una themselves relación and the rest of the totalmente world. distinta con And that ellos really is a mismos y el change in resto del life meaning mundo. and purpose. And Y people will eso change cambia their el goals in life propósito de vida y la as a gente result of cambia that. las And metas de su vida como oftentimes resultado. it's a direction that's a very Frecuentemente es positive una direction. dirección que es So muy people will go from positiva. La materialistic gente goals in se va life and desde las shift metas towards more spiritual and materialistas higher goals in life. a metas And más that's a real espirituales. outcome that Y ese es happens en with verdad people el who do these resultado que ocurre contemplative con la gente practices. que Now, the hace estas research prácticas is really contemplativas. small in that La area, but investigación es if pequeña you en can esa área, describe pero it, si puedes you can measure describirla, it. And so we do puedes have medirla. measures of Así que sí transcendence, of tenemos flow, mediciones of de trascendencia, de spirituality. flujo, de And the studies that have been espiritualidad. done Y so en los far estudios que have se han indeed hecho hasta shown ahora that han these are mostrado outcomes of profundamente continued que estos regular son practice of resultados these de las mind-body prácticas techniques. continuas regulares de estas Thank you, Sadhbir. prácticas y técnicas So de Rinpoche, cuerpo-mente. as we come to this last round, Ya que llegamos I'm a la thinking, última you ronda, know, Rinpoche, yo estoy you have pensando emphasized que even usted ha more and more enfatizado over aún these más y years más a lo this largo de aspect estos of años este resting, aspecto you de know, descansar. resting in the body, that Descansar en el stillness cuerpo, of the esa body quietud del that cuerpo. leads, maybe Se similar to cree what quizás Sadhbir similar a is lo que saying, that when decía we are in Sadhbir, that corpse que cuando pose, in that estamos en esa shavasana, postura del if we cadáver, really rest, en there's a verdad sense of descansamos esta inner sensación openness. de apertura So interior. Rinpoche, would you like to talk a little bit Rinpoche, ¿le about that? gustaría hablar un poquito de Thank you, esto? Alex. Gracias, Ale. First of all, I want to Ante thank todo, quiero agradecer Sadhbir a and Sadhbir Lorenzo. y a I think Lorenzo. what I got, Yo creo what your que quintessential advice el is do consejo aerobic de la quinta exercise, do esencia es posture, hagan do ejercicios aeróbicos, hagan stretchings, posturas, hagan bring your mind estiramientos, awareness and traigan la attention to these conciencia y la places. atención de su mente a Whatever you're estos able to sitios, do donde cualquier cosa will que help. puedan So hacer I hope les va all a our audience ayudar. hears Creo that, que because nuestro sometimes auditorio lo we ha all are escuchado different, porque a because veces sometimes people todos somos like one distintos. Hay thing, gente not que le like the gusta other más una thing, cosa y but la otra no le gusta do tanto, something. I think pero whatever that hagan you're algo. capable of Cualquier doing, cosa que sean capaces de Personally, hacer, a háganlo. Y en lockdown, lo this personal, 2020 este lockdown has been an encierro del amazing experience for 2020 me. I've ha sido una been, experiencia para mí, going every week, porque cada couple of semana, un times, par from de anywhere veces, 5 to fui 10, 11 miles a on a caminar de regular 5 basis, a couple of 10 times a millas week. de manera I explore regular, all un the par de mountains veces a around the Bay la Area, semana. and Exploré las just montañas it's just a alrededor del walk. área donde vivo But y era solo una I never caminata, thought pero nunca just pensé hiking will be que esta such a joy. caminata pudiera I brindar get tal excited like a alegría. Me teenager going to the emocionaba como Disneyland or un something like adolescente that. yendo a Oh, Disneylandia. Monday Oh, is my oh, el hiking day, lunes es mi like día de and just caminata hike, y just hike, solo and ir a just clear your caminar mind. y aclarar tu So I think, mente. but I also know that También you sé can get into these que cooking podemos things, entrar like en all these estas flowers in it. cosas, The todas grocery estas shops are gone because people flores wanted to que just stay home vendían en and los bake mercados ya se breads, han ido which is porque, fine. But bueno, I está think bien. La gente se so puso the a moving, cocinar I pan, think pero bueno, moving, a hornear pan. posture, Pero el moverte, la stretching, postura, los I think I would really estiramientos, encourage everybody. So creo que that's esto one thing anima a I todos. feel. And then, of course, Y Alex's question luego, about resting. esta pregunta de Ale It's been acerca de some kind of descansar natural es evolving for myself and the teachings that I've natural, been la doing for many evolución years. para mí y las Somehow, I don't enseñanzas know que he how hecho it por came. muchos It came to años. this place. No sé cómo Part vino, of pero llegó a aging, este sitio, part of quizá por la work edad related, part of what o I see el in the trabajo society, o como what veo the yo needs la are. So sociedad y even cuáles son sus I wrote one book necesidades. called Tibetan Yoga of Escribí un Dreaming and libro Sleep, del which yoga many tibetano de people los know sueños y me del because dormir. of that Muchas book. gentes me conocen So, debido a ese and people libro. ask me, please, can you La teach gente them me to dice, por yoga of favor, dream and puede sleep? I said, enseñar el forget yoga about del yoga and dormir dream y and el sleep. soñar. Y les Sleep. digo, That's olvídense all ya what de eso. matters. Just go and sleep. Duerman. Do you Solo sleep vayan a enough? Do you dormir. wake up in the Duermen lo middle of the night? suficiente o se Do you know how despiertan to a go back to medianoche. sleep?
¿Saben cómo poder volver a dormir? Duerme lo suficiente profundo. Duerme, 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 descansa, descansa, descansa. Creo que nos falta
mucho este sentido natural de descansar. Siempre tratamos de estimular algo, de energetizar algo, y creemos que fabricamos cierta energía y creamos algo así, pero la verdadera sanación, la verdadera energía, la verdadera alegría, el verdadero sentido de claridad siempre surge no por esforzarse e intentarlo, siempre surge por estar plenamente descansado. Así que no hay nada nuevo. Esto ha estado por miles de años. Siempre tratamos de luchar y encontrar formas de comunicarlo en una forma muy elegante, muy erudita o en una forma muy simple, pero esperemos que un día por fin lo entendamos. Gracias. Gracias. Creo que este es un hermoso sitio para terminar, a menos que Lorenzo o Sadhbir tengan algo final que quieran decir. Ok. Bueno, gracias Sadhbir, gracias Lorenzo, gracias Rinpoche, gracias a Daniel, a Polly, a Valerio. Y quiero decir que el siguiente evento de estos, imagino que Mariela está poniendo todos los eventos en el chat. El 3 de marzo es nuestro siguiente diálogo. Lo llamaremos como la respiración trae la mente y se entreteje con yoga y la meditación con Shirley Telles y Judith. Gracias a todos y nos veremos pronto. Alex, quiero también agradecer a Sadhbir y a Lorenzo porque vamos a continuar todo el año. Espero que quizá en otra sesión ustedes puedan regresar y quizá podemos entrar en algunas cosas específicas más que panoramas tan amplios. Y también quizá tengamos oportunidad de hacer algún ejercicio breve, simple y mostrarlo aquí para todos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alex. Gracias. Bye, everybody. Adiós a todos. Adiós.